¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Modesto Fauno y estas son las recomendaciones del Fauno. Y bueno, ya es horario nuevo, ya una luz totalmente cálida, una luz tipo Eric Rohmer o tipo cine de Georgia. Y bueno, tenemos a nuestro gran amigo Miguel Gasca. ¿Cómo estás, carnale? Hola. Y bueno, vamos a hablar hoy de un documental que apenas vimos y hablar también de estos antecedentes que hay detrás de toda esta casa productora que se ha vuelto muy famosa, que ha tenido como este trending topic entre chavos y morros, que está interesante igual. Y bueno, pues vamos a hablar de Olayo Rubio y de su nuevo documental, ¿Por qué la vida es así? Voltron, ¿por qué la vida es así? ¿Y por qué la vida es ¿Por así, qué la neta? vida Bueno, es así, bueno, chavo? yo la verdad no tengo mucho tiempo escuchando esta plataforma. Yo creo que será un año más o menos que la conocí, Convoy, para ser precisos. Y Convoy hizo pues como una petición o hizo como una recolección Recolecta. para poder terminar un documental que está basado en un podcast. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Por qué la vida? ¿Por qué? Ah, Nada ¿por más qué se así, me da? ¿por qué? Sí, fíjate que yo tenía este conflicto de que no sé si los chavos todavía saben que, ni saben que es un podcast, como que, ¡Ah, bueno, demonios! yo digo, ¿no? O pasa eso de, no, es que los conceptos cambian con las generaciones Ok, y ok. entonces ya eres un abuelo y estás diciendo que, bueno, yo no sé. Pero es que en serio, ¿no? O sea, de repente es así como de, sí, un podcast. Y digo, no, esa es una emisión grabada de un programa de radio, que es diferente, ¿no? Exacto. Pues los podcasts empezaron allá del 2000, ¿qué es? 2004, 2005 empezaron, 2004. Ajá. Empezaron porque precisamente empiezan generalmente por el tema del iPod, que Ok, era de sí, Apple. cierto. Ujú. Entonces eran estas grabaciones prediseñadas que tú podías descargar a través de iTunes. Este, y pues ya lo escuchabas en tu iPod y de ahí venía el tema, ¿no? Porque pues así eran. Y aquí en México pues los conocimos precisamente con el podcast de Olayo Rubio. Fue el primero que empezó a producir porque había una revista que se llamaba R&R, que era una revista de rock. Y pues ya, ¿no? Empiezan ahí a generar, yo creo que era como lo que traían atorado de Radioactivo, ¿no? O sea, porque termina Radioactivo, y se parte todos los locutores, se parten, primero forman una que se llamaba Neurótica, una estación de radio, pero no jalan todos los conductores, y entonces ya surge Dixo.com, que era el de donde estaba Fernanda Tapia, Sopitas, el Warpig, no me acuerdo ahorita quién más. Y lo que era de la R&R, pues que forman ya su podcast del Olayo Rubio, del Amo del Merol, de Rulo, y de la Iliana Sot, de la Reclu, que la Reclu se pasa de la R&R a Dixo.com, y bueno, ya ahí empieza, ¿no? Entonces, como que yo tengo así como ese tema de que si todavía sí entienden que es un... ¿Sabes cómo a mí se me figura el tema de los podcasts? Se me hace como lo que son los radiodramas, porque son audios Ajá. diseñados, ¿no? Es que, bueno, yo entiendo que es más como la fabricación y la producción de un discurso, cabrón. Yo creo que ahí es donde vemos que... Uy, no, carnalito, gracias. Chido. Ah, mira, esto está en vivo para que vean. Eso. Es generar un discurso. Y creo que es donde, bueno, yo que vengo de cepa de comunicólogo, nos decían en cuanto a producciones de radio, decían, cuando tú hagas una producción de radio, debes tener en cuenta que va a haber una idea que es con la que vas a atrapar a tu espectador, a tu radioescucha, y a partir de ahí tienes que explotarla con todo el lenguaje radiofónico. ¿Qué es el lenguaje radiofónico? Bueno, son los sonidos, es la producción que está detrás, son los diálogos, los personajes que están involucrados. Entonces, a mí cuando ya me toca ver esta evolución de la radio hacia el podcast, y lo veía con muchos amigos que ya eran cartoneros y que ya también están metidos en la onda audiovisual de Facebook y de Instagram, me decían, es que ya el podcast es el futuro. Dije, bueno, sí y no. Dije, bueno, sí tienen razón, porque hubo por ahí una crisis en radio donde ya no podían pagar a ciertos locutores su salario. Y entonces lo que hacían los locutores es, bueno, creo que el formato de podcast está interesante porque es más rápido, llega a más gente y es más creativo, cabrón. Dije, ajá, a mí me gustó mucho. Ya escucho los podcasts de Olayo, la verdad, a mí me encantaron. Han formado un público, han formado una forma, una línea artística, porque también es una línea artística, e incluso hasta ellos ya no pueden soltarla, o sea, ya es bien extraño, pero ya tampoco pueden romperla, o sea, les cuesta mucho trabajo intentar hacer algo novedoso, porque ya es su marca, o sea, la marca la tienen tan marcada, valga la redundancia,
que ya no se pueden escapar de ese monstruo que crearon, ¿no? Que hay desde luego era el tema de la irreverencia frente a una situación noventera, súper cabrona, ¿Sí? de dobles morales, de momentos bien críticos de la política nacional, ¿Sí? ahora sí de lo irracional de la vida nacional, porque muchos romantizan esa cuestión de, ay, México es el surrealismo, pero a veces confunden surrealismo con irracionalidad, ¿no? Entonces es así como de, güey, no mames, esto ya está bien pinche mal. Entonces, en ese caldo de cultivo, pues nace la Pantera, nace WFM, nace precisamente Radioactivo, y pues es estar construyendo discursos de una narrativa de esa irracionalidad, pero un poco también pues como con un humor, pero no condescendiente. Exacto. Sino como muy, yo digo hasta inteligente, o sea, sin caer en ese tampoco de muy snob, ¿no? Sino es un humor de evidenciar lo que a veces es una verdad a voces, pero pues que nos vamos haciendo güeyes que no está ahí, ¿no? Y pues eso era tanto de los promos de Radioactivo. Eran buenísimos. Sí, ¿no? De tanto hasta de los programas, y que yo creo que eso lo trasladan ya después les da mayor libertad, que eso ya no me imagino cómo es posible si en Radioactivo tenían un montón de multas de gobernación por todo lo que decían, pasar a un formato donde ellos decían, ahora somos más libres. No mames, o sea, si ya de por sí era ir súper irreverente, qué cabrones aquí, ¿no? Y efectivamente, sí llegaron a un nivel de irreverencias, pues bien cabrona, ¿no? Cuando hablan de Bimbo, cuando hablan del PRI, cuando hablan de la historia, de todas las historias que pudieron hablar. Y a Olayo Rubio, pues sí se le notaba como ese interés en el cine, porque de por sí en su programa, que era La Hora de Olayo Rubio, que era, pues era esta hora, era de 7 a 8. Interesante. Precisamente la forma en la que él contaba, pues te imaginabas, ¿no? Como que te hacía construir una imagen mental de la narración, sin ser, porque realmente no era que trabajara un diseño de audio, ¿no? Que es esto de construir paisajes sonoros, ¿no? Él, de su manera narrativa, pues era como muy, muy peculiar. Entonces, ya desde ahí se le notaba, y aparte sus referencias constantes al cine, pues como que ya se le notaba el interés por este arte. Y hasta que sale precisamente la de ¿Y tú cuánto cuestas? ¿No? Sí, es como su primer película, y que muchos dijimos en su momento, es que esto es como un podcast ilustrado, ajá. Es como un podcast. Y ahora que lo estamos platicando antes de entrar al aire, no sé si realmente esa película era un podcast ilustrado, o los podcasts son audios de algo que originalmente era cine, ¿no? Ahora ya me quedé como con la duda. No, es que está interesante la duda, porque cuando empiezo a ver por qué la vida es así, dije, o estoy pecando de purista, o estoy pecando de no ver lo que ya es el avance cinematográfico, de que esto es el futuro dentro de los documentales. Y dije, bueno, yo creo que tiene muchos méritos. Al principio sí me estaba quedando a deber, porque sí lo montaba muy soso el documental. Veía que había mucho relleno al inicio, yo lo noté así. Porque ya cuando aterriza el tema, que es el origen de por qué razón lo hicieron, de cómo también esta campaña de pedir este apoyo económico para elaborarlo, se me hizo una actividad muy interesante, porque bueno, al fin y al cabo están pidiendo dinero para armar un documental que va a ser un espejo al fin y al cabo de los mexicanos. Dije, eso está irreverente, y está bien, está chido. Porque también hay que ser condescendientes con Estados Unidos y con nuestro dinero, ¿no? Sí. No, de donde gastas no siempre vas a estar contento, ¿no? O de que te digan la verdad. Entonces, a mí se me hace interesante. Y dije, bueno, creo que ya a partir de los que son 20 minutos, y es mucho tiempo, a partir de los 20 minutos ya aterriza el tema, y me encanta. Dije, bueno, va por un buen camino. Creo que ya lo habías dicho en ¿Y tú cuánto cuestas? Ya desde ahí. En Gimme the Power, que para mí es su obra maestra, la verdad. Sí, esa no le quitas nada, no le pones nada. Es una fregonería, la neta. Y como excusa poner al rock para contar la historia nacional, está más que bien elaborado. Supera las barreras de la radio, se compagina con el cine muy bien. Los testimoniales están
no, están muy cabrones. Están muy chingones. El que hace a Luis de Llano, yo creo que nadie lo había confrontado en ese tiempo. Cuando lo confronta, me encanta. Y todavía esa entrevista sigue siendo ahorita tendencia por todo este rollo que ha ocurrido con Sasha Sokol. Dices, wow, o sea, creo que él ya... no nada más es, como dices tú, es secretos a voces que no se quieren decir, que todo ya está ahí, simplemente hay que exprimirlo y hay que contarlo y vomitarlo para que la gente también se sacuda. Y yo creo que aquí en ¿Por qué la vida es así? Me gusta por el rollo de que está desmitificando, está tratando de desmitificar este rollo, desde el rollo ideológico histórico, que es un rollo que no lo hemos podido quitar. Y me encanta lo que anuncia. No sé si sea propuesta para un nuevo documental, que sería excelente que lo hiciera y que por ahí pide ayuda a Martin Scorsese para que le diera varo, porque sería excelente. Un documental sobre la SEP, estaría increíble, la neta. Estaría increíble, la neta. Es un aparato mediático, ideológico totalmente perverso, que debería de hacerse un documental. Yo cuando vi, por ejemplo, el irlandés de Martin Scorsese, yo imaginaba, ¿por qué no Martin viene a México y se arma una película sobre la SEP? Neta, haría un peliculón, cabrón. Una mafia totalmente coludida y perversa, ¿no? Sí, no, es que eso yo creo que es fíjate, ¿no? Se supone que la SEP inicia como con un ataque confrontativo hacia la Iglesia Católica en México. Y yo creo que más bien, pues como lo dice en el mismo documental cuando habla de los españoles y los aztecas, un mal viene a cambiar otro mal, ¿no? Solamente lo viene a relevar, ¿no? Es esa misma cuestión, ¿no? Un mal releva otro mal. Y pues sí, yo creo que a ver si no nos ponen así como todo el hate ahí de... Pues, háganlo, pasa, ¿no? hace falta. Pues, total, pero es que sí, ¿no? Es de esas instituciones intocables. Exacto. Digo, pues ahí anda el Bester Gordillo, ya hasta se casó, ¿no? Y fue un eventazo nacional. Que le quemaron su boda. Y nada, o sea, nadie la tumba de ahí porque pues los sindicatos de trabajadores de la educación son de lo más pesado que hay en el país, ¿no? O sea, y lo último que les interesa es la educación, que eso es lo peor, ¿no? Lo último que les interesa es formar un ciudadano informado, formar alguien con criterio. Claro. O sea, es lo último que les interesa, ¿no? Sí. Por ejemplo, otro desmito que está haciendo, no sé si hice un neologismo ahorita, algo que hace, por ejemplo, Olayo, que me encanta, es esta cuestión del origen mesoamericano. Claro. Y que bueno, yo ya lo había leído en varias partes, en específico en un libro que antes lo comentaba siempre en las borracheras, que era el libro de Religión e Imperio. Es un libro muy interesante sobre culturas mesoamericanas, en específico los dos imperios más grandes, que eran los incas y los aztecas. Sí. Y te habla por qué razón, si eran imperios muy grandes, cayeron tan rápido cuando llegaron los españoles. Sí. Te dan una explicación totalmente antropológica de por qué sucede eso. Y sí, o sea, encuentras muchas debilidades en cuanto a los dos imperios, que cuando llega uno a poder poner en contra a toda la comunidad contra ellos, pues es muy fácil derrocarlos. Sí. Entonces te pone a ver también esas verdades oscuras, que están, por ejemplo, el canibalismo, la cuestión de, por ejemplo, la corrupción. Sí. Viene desde los aztecas. Está bien interesante cómo se aporta en este libro que les estoy comentando. Búsquenlo, está en PDF en línea, Religión e Imperio, para que también lo puedan leer y digan, no me está inventando Paco, no, chéquenlo, ahí está. Y de verdad te habla de estas situaciones, no nada más, bueno, el capítulo de los aztecas te habla de eso, sí. De cómo, por ejemplo, el linaje, el incesto, cómo es permitido. En Perú, que era castigo casarte con alguien que no fuera tu prima, casi. Sí. Entonces, es una situación totalmente cultural. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, no, simplemente es una situación que estaba en el momento histórico y que estamos tratando de quitar ese romance de nuestras culturas originarias. Y como lo hace Olayo, me encanta porque es una confrontación con el himno mexicano. Sí. Entrevistan a alguien y dicen, ¿tú qué piensas de los aztecas? ¿Era mejor antes o mejor ahora? Y dices, puta. Desde ahí dices, sí. Ya, o sea, solito te pone la soga al cuello porque desconoces del maldito tema, ¿no? Sí, aparte está como cubierto por un velo. Exacto. Así como, primero que nada, como esta cuestión mística, ¿no? Pues es que tener de todo el conocimiento que podemos tener de estas culturas, apenas si tenemos el 20%, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las utopías, pues generalmente se trata de eso, ¿no? De dejar a la imaginación un espectro muy grande, ¿no? Y eso ha llevado precisamente a que seamos una sociedad complaciente y que nos inventamos toda una chaqueta mental como para, o sea, yo a veces digo, bueno, ok, vale, nos ponemos aquí a discutir que si los aztecas, que si los totonacos, que si los españoles, y luego qué, o sea, es como una forma de que si ganas se te pagan tus deudas en el Coppel, o ¿cuál es la intención de eso, no? O sea, de repente, ok, no, sí, vamos a admitir que los españoles y la fregada.
ajá, y que a partir de eso te tienen que pagar como una especie de indemnización. Aparte esta noción de mi sangre azteca y dices, güey, vives en una región de totonacos, para empezar, Aquí ¿no? nosotros, ¿no? Por Aquí, ejemplo. ajá, nosotros pues, estamos en una región de totonacos, hablar de mexicas, pues Es una contradicción. Es una contradicción, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, además, ¿no? O sea, mi sangre azteca, ¿no? Y sientes que te merecemos alguna especie de privilegio, pero, pues, ¿qué onda, por ejemplo, con los verdaderos indígenas, ¿no? Ajá, Esos exacto. cabrones, pues sí, yo, por ejemplo, yo a mis estudiantes siempre les hago una pregunta en una materia de psicología del mexicano. Les digo, ok, vale, si en este momento recuperamos ese concepto de devolverle a los indígenas sus territorios, ¿se los damos o no? Porque pues eso implica que tú renuncies a tu territorio, porque tú vives en un lugar que no es tuyo, ¿no? No, pero yo sí, mis raíces. ¿Cómo te apellidas, carnal? Desde ahí. O sea, yo no veo que estuvieran en el imperio azteca y, no, pues soy Cuaute, no sé qué. Yolotl Garciatl, ¿no? Garciatl. O sea, güey, no mames, o sea, empieza desde ahí, ¿no? Y fíjate, esto es bien interesante, chido, porque sí lo han hecho mis alumnos. Y cuando le preguntan a una persona así, ¿no? Y dicen, no, es que, pues sí, nunca lo había pensado así, ¿no? Bueno, es que sí está difícil, ¿no? Y ya cuando van a ver a indígenas, les responden en chinga, agarran y les dicen, no, pues mira, el país es demasiado grande. O sea, podemos convivir, ¿no? O sea, y fíjate, esa es la cuestión, o sea, que esos que, mi sangre azteca, y cuando les haces ese tipo de planteamientos, ya se detienen, ¿no? Pero los que de veras sí pertenecen a ese tipo de realidades, la tienen bien clara, ¿no? Entonces, romantizar, digo, me encanta igual esa parte donde dice, pues cabrón, nuestra primera partida de madre es esa, que estamos romantizando un chingo la historia, y a razón de ello, pues, asumimos esta actitud de, como decía Sócrates, ¿no? Ya soy chingón, entonces, ¿para qué quiero ser mejor, no? Si yo vengo de la raza de oro y la raza de la chingada, pues como ya te asumas chingón, pues ya no resuelves broncas, ya no buscas mejorar en nada, ¿no? La suerte, ¿no? El azar. ¿no? Yo creo que el cine mexicano de los años 40, los años 60, y todavía algunos, ¿no? Siguen con ese rollo del azar. Está del lado del azar, está del lado tuyo de la suerte. E incluso Roberto Gabaldón hace una crítica bien chida, por ejemplo, en la película En la palma de tu mano, dice en la voz de Arturo de Córdoba, dice, hay guerras, hay tecnología, habrá todo lo que pase, pero el ser humano, nada más dice el ser humano, o sea, también el mexicano, porque estamos en un sentido, en contexto mexicano, dice, pero el ser humano siempre va a preguntarse qué va a pasar mañana. Entonces, te está hablando de un esoterismo muy chafa, que mucha gente lo puede aprovechar, muchas instituciones lo pueden aprovechar, mucha gente que es muy abusada y abusiva lo puede aprovechar y lo está haciendo, o sea, ese rescate hacia las culturas originarias no se me hace más como una manipulación hacia la gente que desconoce de la historia, desconoce de su origen y de una sensibilidad también, porque creo que al fin y al cabo si somos sensibles y humanos hacia lo que está ocurriendo al otro o lo que ocurre todos los días, pues yo creo que no hace falta tampoco ser tan estudiado, cabrón. Sí, y ahí en el documental lo maneja muy bien, primero en esa noción de cómo desde el origen primitivo del ser humano, pues hay como estas características de cómo chingarse al otro, ¿no? Que empieza a hablar de los sistemas productivos, de que cuando empieza el crecimiento, cómo empieza uno a invadir el espacio del otro, y que empieza uno a distribuir precisamente una parte de lo que gana uno en contratar personas que estén cuidando, ¿no? Yo, fíjate, creí que sí iba a tocar un tema que a mí me parece medular, el tema de los ejércitos. Sí lo estaba tocando, pero como se que desvió. Se desvió. Es que hay básicamente en ese documental hay 5 documentales. Porque yo pensé que iba a hablar de la milicia. Dije, si va a hablar de la milicia, esto está bien interesante. Está bien cañón, Dije, esto sí es cierto. La milicia ha estado hace un montón de tiempo detrás de muchos gobiernos. Sí, entonces, era lo que advertía McCartney, ¿no? Por ahí en los 60s, cuando decía esta cuestión de tengan cuidado con el aparato industrial militar, ¿no? Porque esa madre, el complejo militar industrial, dice, porque esa madre pues es invasiva, ¿no? O sea, va permeando y pues va estableciendo un control y yo creí que iba por ahí cuando empieza a hablar de que le pagan a unos para proteger y que ahí van haciendo los militares y que se establece una diferencia de ya insalvable de clases sociales entre los ricos, los que le pagan al ejército y pues ya para abajo todos los demás. Los que iniciaron todo, que son los que ejercen ¿cómo se llama? La producción. A mí sí me dio tristeza cuando ves ya en la última capa
pues los que creció la sociedad, ¿no? Por los que se crece la sociedad, que son los campesinos. Bueno, en este caso son los campesinos y los herreros, ¿no? Pero en este caso el campo, pues veamos, alrededor está totalmente perdido en este momento. Sí, fíjate, yo tengo un cuate que él se salió de Chapingo porque precisamente estudiaba con un chavo que llevaba con unos cochezazos, ¿no? Y le decía, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Sabes que yo vengo a ver a mis futuros trabajadores, ¿no? Y ese güey, no mames. Y entonces decía este cuate, decía, no, es que de veras, tú puedes notar una diferencia educativa en una escuela particular y en una escuela donde te están diseñando para trabajar para el otro, ¿no? Porque en estas, pues tienes que ir de corbatita, bien peinadito, tienes que llegar a la hora, porque si no, no entras a la clase. Dice, esas son cualidades de un obrero, que tienes que llegar a la hora, firmar tu tarjeta, dar una buena presentación para el consumidor, porque los que van a escuelas donde pues, son los que van a liderar, no les marcan horario, ellos llegan y ya saben si llegan o si no llegan, ¿no? Pues llegan con la ropa que sea. Dices, no manches, qué sutil, ¿no? O sea, desde ahí ya empiezas a notar cómo se construye una sociedad, ¿no? Y es mucho de lo que habla ahí también el corto, cuando habla de esa noción de cómo a partir de después de la Revolución Mexicana se institucionaliza la revolución, que es así como te la dan dosificada, es lo que dice ahí Olayo. Dice, te la dan, pues yo lo traduzco así, ¿no? Te la dan empaquetada, esterilizada y con conservadores y con su caducidad, ¿no? Y te van vendiendo el concepto de revolución. No te preocupes, mira, tú sigues siendo revolucionario mientras votes por este partido, ¿no? Y tú sigues siendo revolucionario mientras sigas a estas instituciones, ¿no? Entonces, eso es me parece que es de las partes más geniales, porque uno se va haciendo como a la idea de que de veras está uno haciendo la revolución. Pues realmente sigues dentro de un mismo sistema, ¿no? Sí, me gusta y bueno, se puede ver este estancamiento dentro de las opiniones de los testimoniales que recaba y no tiene misericordia, o sea, puede ser desde una persona que viene siendo de la oficina y que está cerca de la Torre Latinoamericana hasta una persona en Ecatepec, que a mí me gustan mucho los comentarios que hace el chavo de Ecatepec, se me hacen muy congruentes, se me hace bien sumido en una realidad totalmente violenta, en donde, pues, como dicen, no tenemos servicio de agua, no tenemos, o sea, vivimos en violencia constante, tenemos el primer lugar en feminicidios junto con Ciudad Juárez, dices, wow, entonces, ¿cómo lo hacen para vivir todos los días, no? Vivir en una constante violencia y que te deshumanices, pues, estamos viviéndolo aquí también, ¿no? Yo cuando estaba platicando eso, inmediatamente me llegó una canción, no me acuerdo si era del gobierno de Bimbo, que era de ese, este es mi país, y esta es mi gente, gente buena que trabaja, que lucha y que siente, ¿no? Y pinches jingles que te vende así de que, o sea, bien pinches románticos, ¿no? Así como decir, no, si no, como lo que vivimos aquí, ¿no? De, no, sí, ahí van nuestros indígenas y la chingada, ¿no? Y se ven bonitos mientras estén bordando, mientras estén danzando. Y en fotos, ¿no? Ajá, y en fotos. En ampliaciones gigantes. Ándale, pero si vienen a hacer una manifestación de su derecho, entonces pues ya es así como incómodo ya huelen feo, ¿qué hacen aquí? Exactamente, ya regrésense allá. Ajá, exacto. Dices, güey, qué pedo, ¿no? Y es esa construcción de la identidad complaciente cabroncísima, ¿no? No quisiera como contárselos más todavía porque pues ahí lo van a ver con mucha plenitud. Eso sí, la última alegoría, hijo, a mí me encantó, ¿no? Y dije, no mames, está bien bonito, ¿no? No se las cuento, pero... No, tienen que verla. A mí me gustó mucho, se me hizo muy emotiva. Creo yo que ya la había visto yo también siento que ya lo había escuchado. Ya la había escuchado, eso. porque me gustó mucho y de hecho lo resuelve con una animación, es lo que me encantó. Y antes de así finalizar, también dice algo que también sería otro documental que debería de hacer, y si no hay que hacerlo, pero es este mito, que es un mito que es muy difícil de romper. No lo digo porque sea difícil, sino porque está totalmente anclado a nuestra cultura. Y te habla de este hecho de que si el mexicano fracasa en todo, pero siempre va a tener a alguien de su lado, ¿no? Y pues es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y les traigo este libro, carnales, para que se informen. Este libro es de Fray Servando Teresa de Mier, son las memorias de Fray Servando. Y aquí te explica que a partir de un sermón que dio él en la catedral, pues es mandado a España otra vez de regreso porque está diciendo cosas que no tenía que decir. Entonces, les recomiendo mucho este libro, es un librazo y te habla de esta desmitificación de la guadalupana. Está muy interesante, te maneja fechas, te maneja contexto histórico de ese momento en el cual podemos
no nada más como desmentir, sino observar y también analizar por qué razón se da este fenómeno y que, bueno, de cierta forma, pues nos tiene un poco sometidos también, ¿no? Claro. Entonces, chéquenselo, Las Memorias de Fray Servando de Mier, chéquenselo. Y está muy chido cómo aborda ese tema también, que también no lo aborda al 100, Sí, no. es algo que también decías, creo que iba para una serie de documentales, yo Sí. creo que hubiera sido muy padre tener 3 documentales, yo creo que sí puedo abordar estos temas que estamos comentando, que son muy, muy buenos. Y bueno, hace su alusión a la ilusión mexicana, que es el documental que hizo sobre el fútbol mexicano, que igual yo no lo vi, creo que sí empieza muy bien. Está muy bueno, la Empieza verdad es que está muy bien. bueno, es muy emotivo. Ándale, ajá, Es exacto, muy, exacto. muy emotivo. Por un lado, sí te lleva como a un interés. A mí sí me dieron ganas de salir a echar una cascarita. Ajá, Pero exacto. igual, el final es fenomenal porque igual que en te manifiesta como ese lado B, ¿no? En Sí, en claro, ese caso, creo que él le enfoca al tema de esta selección, pero que es de los jóvenes, no sé Ajá. cómo se llama, la sub, no sé qué chingas es. Sí, creo que la sub-20, creo. Ajá, y que también me parece que también habla un poquito sobre la selección, pero la femenil. Entonces, ya eso está interesante ya. porque ves así, ¿no? Que pues, ganadores que de veras sí la hicieron y que va diciendo, no, pues a mí me gusta ese remate donde dice, a lo mejor es que no hace falta tanto dinero, ¿no? Porque pues como a estos no los tienes endiosados, pues realmente pueden jugar fútbol tal cual, ¿no? Y los otros como están comprometidos económicamente, como los tienes endiosados, pues es un pinche El aparato sistema. mediático tiene mucho que ver. Yo creo que es donde Olayo siempre le da, y eso me gusta, que se nos olvida y él lo regresa, es la televisión, los medios masivos, o sea, ya quítenlos, apaguen eso, ¿no? Vean otros contenidos. Yo creo que es donde me gusta mucho también ese punto de partida. De hecho, se hace el comentario de Televisa, ahorita que me acuerdo. Sí, se hace también una pues el Chavo del observación del Chavo del 8. Eso igual yo dije, ¡milagro! ¡Gracias! ay, ¿no? Sí, o sea, sí, por favor, a mí me da vergüenza cuando hablo con un extranjero. Y que te digan que... El Chavo del 8, yo sé, güey, qué pedo, o sea, yo no me identifico con el Chavo del 8, ¿no? Mi abuelita odia, o sea, porque luego dicen, no es que tu generación es muy amargada. Mi abuelita odiaba el Chavo del 8, ¿no? O sea, empezaba y decía, quítale ese pendejo, que la chingada, y había que quitarle porque, de veras, mis papás también lo odian, así dicen, pinche viejo ridículo ahí haciendo idioteces y... Dices, no, y aparte la oscuridad que hay detrás, ¿no? Y lo expone, que es algo que me gusta, de por qué razón hay tanto furor. No es porque la gente lo pidiera, es porque las dictaduras lo llevaban, ¿no? Sí. Recordemos Argentina y Chile, donde es muy famoso el Chavo del Ocho. Pues ¿quién estaba ahí? No estaba Videla y estaba, estaba Pinochet, ¿no? Pinochet, Entonces dices, ajá. no, pues como demonios, no, pues lo llevaban a la fuerza, ¿no? Órale, idiotícense tantito con el Chavo del Ocho. Entonces me gusta también esa parte, digo, saca a relucir mitos que deben de destruirse. Bueno, más que destruirse, reflexionarse. Yo creo que eso también es muy, muy interesante de Olayo. Y si se pueden destruirse, mejor, la verdad. Sí, no, yo creo que en lugar de andar tirando, bueno, aparte, ¿no? Aparte de estar tirando estatuas de Colón, no estar tirando las antenas también, de Televisa, las ¿no? antenas de Televisa, chingada. O temas ahí de, ¿cómo se llama? Del Chavo del 8, deben estar tirando todo eso. Sí, oye, es terrible ver cómo fueron generaciones de enajenación. Y que, bueno, obviamente, yo no estoy diciendo que todo es culpa del espectador a veces, porque es el que escoge. No es cierto, es un bombardeo total de información, de formas de vida. Si no recuerdan esa película de John Carpenter, la de Están Vivos, Day Alive. Oh, me encanta esa película, es la analogía y es la fábula perfecta para ver cómo estamos totalmente sumidos en algo que no es real. Cuando te pones los lentes y ves, ¿no? Obedece, reprodúcete, come, ve televisión, dices, wow, dices, ¿no? Y bueno, el aparato... El dinero, ¿no? Y dice Dios. Dios, ajá. Véanla, está en YouTube. No está en buena calidad, pero véanla, ahí está. Day Alive o Están Vivos. Pero sí, va por ese lado. Yo creo que Olayo tiene estas referencias también cinematográficas ochenteras de John Carpenter. Tiene todo este rollo de Oliver Stone. No mucho de Michael Moore, porque habíamos comentado hace un rato que Michael Moore interactúa, ¿no? Sí. Y yo creo que nada más en el de Gimme the Power, ahí sí interactúa con algunas personalidades Olayo. Pero en general no sé por qué la vida es así. A mí sí me gustó. Sí, yo creo que no gusta porque quisieras ver más. Quisieras ver que una producción más grande. Obviamente recordemos, este producto es gratis aparte. Sí. Y eso es bueno decirlo. Está gratis en la plataforma de Convoy. Es algo que se agradece, que existan este tipo de contenidos que están accesibles a la gente. Eso está muy, muy chido.
Y que bueno, también por ahí juega con algunas cosillas que me gustaron también. Por ejemplo, eso de la voz. Sí. Con el personaje que aparece, que ese no es. Pero está chido, o sea, me gusta ese juego. Sí. Y dices, está interesante. Creo que también esa irreverencia la siguen manteniendo. Y está muy, muy chido. Pero sí es cierto, coincido contigo. Ya en la recta final, Sí, no, el la animación. epílogo, dices, puff. Sí, por ejemplo, a mí me preocupaba un poquito la animación cuando vi así el tráiler. Y no, la neta, es muy buena animación, la verdad. Yo ya había visto su animación, no me acordaba hasta que estábamos platicando de que íbamos a grabar esto. Pero yo cuando la puse, cuando empezó, dije, híjole, ¿no? Porque dije, a ver si no sale una animación tipo La Leyenda de la Nahuala o rollo así. Dije, no. Está en 2D y está bonita. Animación mexicana ahí, Pero no, está muy, muy, muy bien hecha, muy, Está muy bien muy lograda. amena. Sí. Muy, muy de acuerdo con lo que se va comentando, ¿no? Pero lo que yo sí siento, digo, el documental es genial. Nada más yo personalmente sí siento claro. que ya se le notan los años a Olayo y pues claro, ¿no? O sea, porque ya se le nota que es papá, porque yo siento que sí se reprimió de muchos chistes muy ácidos, ¿no? O sea, Sí. como que ya lo noté más recatado a ese respecto, porque en otros, pues sí, no, pinches chistes bien Sí, no, picudos, ¿no? Tan solo desde Gimme the Power, ¿no? Cómo hacen. Yo creo que el gag más chido de ahí, que sigue resonando todavía y lo vuelvo a decir, pues es del Carnal de las Estrellas. Ese y cuando entrevistan a los organizadores de Avándaro. Cómo me encanta. O sea, no quita de la línea, el dedo de la línea del renglón, que son los que si no hubiese sido por ellos no existiese el rock and roll. Dices, bueno, sí, pero también no los baja de viejos ridículos. Entonces, lo que me gusta también. No, a mí me gusta uno que dejó donde una patrulla están entrevistando y una patrulla se detiene y da la vuelta, ¿no? Y hasta les suena el. Sí, alarma, eso está ¿no? bueno igual. Dije, eso está chingón. O sea, hablando de ese tema y pues una patrulla los va a checar. Pues la realidad, o sea, a nosotros también nos tocó la realidad. O sea, pasó un niño que está vendiendo sus frituras. Ándale, sí, ahí está. Pasó una señora que está vendiendo su telimón. Entonces dices, güey. Hasta habíamos puesto ahí, este es mi país y esta es mi gente. No, qué horror, qué horror. Sí, las marcas, yo creo que el verdadero demonio es ese. El verdadero demonio son las instituciones que nos tienen sometidos y lamentablemente es difícil poderse zafar, ¿no? Pero siempre hay una forma y el arte es una de ellas también. Y qué bueno que exista el cine como medio también para poder decirnos estas otras cosas Claro. que están mal, la verdad. O sea, no es que simplemente sean elaboradas por alguien y por nuestro bien. No, simplemente es el bien común de otros pocos que no somos nosotros, ¿no? Y bueno, comentarios finales, carnal. Jesús, pues yo les diría que la vean y luego vean hacia atrás las otras, ¿no? O sea, vean la de Ilusión Nacional, que es buenísima, creo que está en Prime Video. Creo que sí. Y si no, pues ahí en las páginas de navegación libre. Sí, Private Bay. Está en el Prime, la de Gimme the Power, que sí está completita en YouTube. La de Y tú canto cuestas, creo que igual está completita en YouTube. YouTube igual. La de esta no es una película, no se las recomiendo. No es así, no. Ahí sí la regó. Yo creo que ahí solo quiso salvar al coyote o cómo se apoyaba. Ajá, el actor de Terminator. Que hacía de Terminator, bueno, de John Connor. Ándale ese, güey. Ándale ese, güey. Sí, pero no, ni él es así, no. Yo la empecé a ver y dije, ¿qué demonios trató de hacer, cabrón? Sí, no. Creo que hasta el nombre de nuestro segundo corto de la trilogía va por ahí, ¿no? No sé por qué, pero creo que por ahí va. Bueno, ya lo sabrán, no se lo decimos ahorita, pero por ahí va. Ok. Y ya, eso es todo, es una genial película. Y si pueden escuchar a Olayo ahora sí que en los anteriores, en los primeros podcasts que hizo y en grabaciones que hay en internet de Radioactivo, ampliamente recomendable. La verdad es que de eso sí les recomiendo que los podcasts ya de la temporada 5 y 6 no los oigan, no están tan buenos, no. Ok. Están muy pujados. Ok. Sí, no todo es perfecto. Y bueno, pues gracias, carnal. La neta, es un gustazo tenerte. Pues aquí es tu espacio cuando gustes. Yeah. Está chido acá echar coto, la neta. Y bueno, pues recuerden, lean. Y hagan, por favor. Y los mitos, destruyanlos, por favor. Sí. Y bueno, pues ya estamos a punto de irnos. Mañana, si es cierto. Mañana estaremos en Coahuila, así es que ahí les mandaremos fotitos y de cómo nos fue con la trilogía de la tristeza. Ya estamos a punto de iniciar el rodaje de nuestro segundo cortometraje, la trilogía del horror, que es una exclusiva, se llama Esto no es un spot turístico.
Así es que ya saben por dónde va más o menos. Pues es todo por hoy. Muchísimas gracias. Saludos a toda Latinoamérica. Ya no ven el Chavo del 8, por favor, ni a Por favor, Chespirito. no lo vean. Por favor, no lo vean ya. Saludos también a toda la República, a Aura, que apenas expuso, una amiga mandó su postal al Museo Nacional en la Ciudad de México. Creo que, no me acuerdo cómo se llama el museo, pero es un museo que muy importante. Mandó un grabado, entonces felicitaciones Aura, la neta, se rifó la chava. Búsquenla, está ahí en Instagram, Aura María se llama. Y bueno, es una compañera del diplomado de Stop Motion. A Iván, igual, hasta México. Al buen Mario, hasta Veracruz. Y bueno, a toda la banda que le gusta Modesto Fauno. También a Jorge Quiroz, que también nos ve. Y ahora sí, hasta pronto.